Hola, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo tengo una presentación, así que la vamos a tener que ir, ok, perfecto, viendo. Como les decía Martín, mi nombre es Alejandro Morelo. Yo lidero una iniciativa de IBM que se llama Ciudades Inteligentes. Y para ser honesto con ustedes, la verdad, cuando primero me presentaron y me pidieron que tomara la iniciativa de Ciudades Inteligentes, la primera imagen que me vino a la mente, dije, no, demasiado complicado, tengo que desarrollar el mercado, tengo que desarrollar productos. Pero así medio dudando y medio queriendo, la tomé. Tomé la iniciativa y a los pocos meses casi terminé enamorado de la iniciativa. Igual quédense tranquilos porque no voy a hablar de ciudades inteligentes y el amor, que eso será tema de otro foro. Y me parece que lo más interesante es dejarles el concepto de ciudades inteligentes, el concepto de lo que IBM ve como un mundo más inteligente. Pasá a la siguiente, por favor. Para IBM un mundo más inteligente es una visión, es la forma en que IBM ve cómo las tecnologías se interconectan para hacer un mundo más sustentable, para hacer un mundo más eficiente. Y esta visión también supone una utilización eficiente de los recursos. Digo, cuando nosotros pensamos en de qué forma podemos hacer uso de los recursos de nuestro planeta para satisfacer las necesidades actuales, pero sin poner en riesgo esos recursos, sobre todo aquellos recursos que no son renovables para las futuras generaciones. Entonces, es ahí en donde nosotros vemos que la tecnología se convierte en un factor clave para la transformación. También un planeta inteligente, esta visión de planeta inteligente, sostiene otra visión, que es la visión de ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes, desde la perspectiva de IBM, por supuesto, son aquellas ciudades que están instrumentadas, que tienen sensores, que tienen actuadores, son ciudades que están interconectadas, que tienen redes de telecomunicaciones y que además son ciudades a las cuales nosotros les pudimos dar inteligencia en sus sistemas, inteligencia en sus procesos. ¿Para qué? Para hacerlos más eficientes. Y de esa manera nosotros pensamos que las ciudades son un factor clave para liderar el camino hacia una transformación, hacia un mundo más sustentable, hacia un mundo más eficiente. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces me parece que para poder entender y para poder transmitirles a ustedes cuál es nuestro foco de trabajo y que ustedes también puedan tomarlo y puedan desarrollarlo y aportar cada uno desde su lugar a este cambio, a esta transformación hacia un planeta más inteligente, me parece que había que mostrarles un poco de dónde viene esto de imprimir un gran esfuerzo a todos los subsistemas que componen una ciudad. Este señor que ven en pantalla, hace un clic, por favor. Eso mismo. Es el primer presidente de IBM que allá por los años 1914, para ser preciso, toma IBM Estados Unidos. Tenía un lema muy especial, decía, pensá. Ya el pensamiento desde esa perspectiva se convertía en un factor clave y un diferenciador para generar el cambio. En las épocas de Thomas Watson, los problemas que enfrentaba el mundo eran completamente distintos. Partiendo de la base que la población mundial abarcaba solamente, que estaba contenida en las ciudades, por supuesto, solamente estaba representada por el 13%. Es decir, el 13% de la población mundial en aquellos años estaba dentro de las ciudades. Una más. ¿Qué pasa hoy? Creo que para ninguno de ustedes es extraño que vivimos en un mundo con una población mundial que está creciendo y que es un mundo que además por esta característica que tenemos los seres humanos de ser sociales y porque reconocemos las ventajas que suponen vivir en sociedad, es que nos estamos reuniendo en grandes centros urbanos en todo el mundo. Y fíjense que tanto es así, que en el año 2007 se produjo un acontecimiento histórico. Yo no sé si ustedes esto lo sabían, pero a partir del año 2007 hay más personas viviendo en ciudades en todo el mundo que en cualquier otro lugar. Es decir, el balance entre la población rural y urbana a partir del año 2007 se inclinó a favor de las ciudades. Pero además este no es un proceso, un hecho aislado o es algo que nosotros esperamos que se revierta, sino que por el contrario, todos los organismos internacionales coinciden en que es algo que se va a profundizar, con un pronóstico que algunos pronostican un poquitito más, otros menos, pero todos están en torno al 70% de la población concentrada en grandes centros urbanos para el año 2050. Pero además, eso es lo que está pasando en el mundo. ¿Ustedes tienen idea cuál es el índice de concentración urbana hoy en nuestro país?
Según datos del censo del 2010, el 92%, 90% aproximadamente de la población de Argentina está viviendo en ciudades. Entonces, todos los efectos que hoy se están produciendo en el mundo, en donde las ciudades se convierten en un factor clave para la transformación y que se ven intensificados y se ven acelerados en las ciudades, en nuestro país son aún mayores. Claro, si uno lo mira desde ese contexto, no parece extraño que la urbanización esté ejerciendo una presión muy fuerte sobre las infraestructuras de las ciudades, que además en muchos casos fueron planificadas para soportar el desarrollo de una población mucho más chica, porque tengan en cuenta que por allá por los años 1800, por principios de los años 1900 y en adelante, fueron desarrollados muchos de los sistemas que dan base a la vida cotidiana. Digo, los sistemas pluviales, los sistemas cloacales, los sistemas de energía, fueron desarrollados hace muchos años. Pero ¿cuál era el problema? El perfil del ciudadano que fue tenido en cuenta para desarrollar esos sistemas era otro, era completamente otro, porque cuando uno desarrolla un sistema, sea cual fuere, o un subsistema que compone una ciudad, lo que hace es, sostengo las necesidades actuales, planifico un crecimiento, pero para eso tomo una unidad. Esa unidad era el perfil del comportamiento del ciudadano cuando fue diseñado ese sistema. Claro, los ciudadanos de hoy consumen mucho más agua, los ciudadanos de hoy se movilizan mucho más, los ciudadanos de hoy tienen mucho más exigencias respecto de sus gobiernos. Ellos quieren un buen nivel de vida, quieren óptimas condiciones de desarrollo personal, profesional, empresarial, quieren sistemas de energía y dada la gran expansión en la conciencia medioambiental, que por un lado sean amigables con el medio ambiente, pero que soporten un desarrollo sólido de las economías. Y además todo esto llega en un momento de la historia en donde los ingresos fiscales se reducen en muchas ciudades, haciendo aún más difíciles los proyectos de inversión de obras públicas. Entonces, imagínense ustedes cuando me toca pararme delante de los líderes de las ciudades y decirle, ¿saben qué? Lo que tienen que hacer es invertir. Invertir con inteligencia, invertir en soluciones innovadoras. Las respuestas que me dan, y voy a tomar las palabras de nuestro colega de responsabilidad social empresarial, son mágicas. Es increíble que nos contesten. Entonces, pero la verdad es que eso es lo que tienen que hacer, porque hoy más que nunca, y esto es súper importante, las ciudades compiten a nivel mundial por atraer tanto los capitales como las inversiones y como los ciudadanos. Y el atractivo de una ciudad está directamente relacionado con su capacidad para ofrecer servicios básicos eficientes y diferenciales de competitividad. Digo, todos conocemos a alguien que se cambió de ciudad, que se fue a vivir a otro lado, y si ustedes analizan el discurso de esas personas, en casi todos los casos no se mueven porque la geografía es más linda, porque les gusta más la gente que está en ese lugar, se mueven porque tienen una mejor calidad de vida, se mueven porque tienen mejor educación, o se mueven porque ellos sienten que les va a poder dar mejores servicios desde el punto de vista de la ciudad. Pasemos al siguiente, por favor. Si nosotros esto lo transformamos en números y hablando de eficiencia y hablando de la tecnología para generar esa eficiencia como factor clave para lograr la sustentabilidad, fíjense lo que está pasando. Esto es un ejemplo de Estados Unidos, son métricas que se tomaron sobre ese mercado, es totalmente indistinto porque solamente es para graficar cuál es el impacto de las ineficiencias. Fíjense que solamente por falta de información en el consumo energético, solo en Estados Unidos se están perdiendo 170 billones de dólares. Se están perdiendo casi 4 billones de dólares en horas en congestiones de tránsito. Y aparte ustedes consideren que cuando uno está en una congestión de tránsito, está quemando combustible, está dañando el medio ambiente y no está siendo productivo porque ¿qué quieren los líderes de las ciudades? ¿Qué quieren todos aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar y de llevar adelante una ciudad? Quieren que los ciudadanos vivan, se desarrollen, vayan al cine, compren, hagan su vida dentro de la sociedad porque de esa manera gastan y de esa manera se recauda, eso se ingresa como nuevos servicios hacia la sociedad y bueno, se produce un crecimiento sustentable. 2.3 billones de dólares en galones de combustible quemado en Estados Unidos. Los ciudadanos hoy consumen 6 veces más de agua y se pierden 40 billones de dólares en errores en la cadena de transporte de alimentos. Digo, cuando se hace la distribución de los alimentos se están perdiendo 40 billones de dólares por defecto, porque se pierde la cadena de frío, más cuando en el mundo existe mucho hambre. Siguiente. Por eso vamos a tener que ser mucho más eficientes. Dale varios clics porque estaba eso, uno más. Vamos a tener que ser mucho más eficientes en la forma en la que gestionamos los recursos de las ciudades. Fíjense cuán importante se convierten para el crecimiento sustentable las ciudades, que hoy el 75% de la energía que se genera en todo el planeta se está consumiendo en las ciudades. El 80% de las emisiones que son
nocivas para el medio ambiente también se generan en las ciudades. Si nosotros pensamos en el crecimiento, solo en los mercados maduros van a hacer falta 41 trillones de dólares para soportar el crecimiento del año 2030. Y además, y estos son métricas globales, el 20% del agua que se inyecta en las tuberías se está perdiendo. Digo, yo estuve trabajando en varias ciudades del país y estos números, les digo que quedan chicos en muchos casos. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, nosotros vemos a las ciudades como una oportunidad. Las ciudades son una oportunidad para generar un cambio. Porque, como les decía, acá en las ciudades es donde todos los efectos del mundo están, tanto los desafíos como las oportunidades, se ven intensificados y acelerados. Entonces, nosotros lo que queremos es dotar al mundo de un nuevo nivel de inteligencia. Un nuevo nivel de inteligencia en la forma en la que el mundo funciona. Un nuevo nivel de inteligencia en la forma en que las personas, pero también los objetos, también los gobiernos, también los sistemas se relacionan, porque en cada interacción existe una oportunidad. En cada interacción existe una oportunidad para hacer algo mejor, para hacerlo más eficiente, y en la medida en que nosotros dotemos de mayor inteligencia a los sistemas de nuestro planeta, vamos a tener mayores oportunidades de generar un mundo más sustentable. Pasar a la siguiente. Entonces, la realidad es que hoy las condiciones ya están dadas. Porque, como les contaba al principio, desde nuestra perspectiva de ciudades inteligentes, para poder nosotros aplicar inteligencia a esos sistemas y para poder hacerlos más eficientes, necesariamente tienen que estar instrumentados, necesariamente tienen que estar interconectados, y de esa forma vamos a poder nosotros desarrollar nuevas soluciones, y cuando digo nosotros es todos, cada uno de ustedes, porque el cambio no solamente parte de IBM, sino que con el pensamiento creativo a cualquiera de los sistemas basándonos en instrumentación e interconexión los podemos mejorar. Pasar a la siguiente, por favor. Fíjense cuán dadas están las condiciones que hoy ya en el mundo existen más de 1.000 millones de transistores por ser humano. Solamente en el año 2010 se instalaron 30 billones de chip RFI, identificadores de radiofrecuencia. Son esos dispositivos que están en el supermercado, cuando pasamos el changuito hacen un ruido tremendo. Bueno, había más de 1.000 millones de celulares con cámaras. Y el 85% de los autos nuevos ya tenían algún dispositivo que grababa algunos acontecimientos sobre esos funcionamientos. Pasar a la siguiente. Pero además, ya para el año 2010 teníamos más de 2.000 millones de usuarios conectados a Internet. Había 4.000 millones de usuarios de telefonía móvil y había 1 trillón de cosas, de artefactos, de dispositivos conectados a Internet, formando lo que nosotros llamamos la Internet de las cosas. ¿Ustedes se imaginan el potencial de 1 trillón de artefactos conectados en Internet, inteligentes, interactuando entre sí? No tiene precedentes, sin lugar a dudas. Entonces, una más. Entonces, toda esa información que se está generando, hay que gestionarla. La tenemos que tomar, transformar y pasarla a la acción. Digo, hoy se generan 15 petabytes por día de información en todo el planeta. Esto es más que la información. 15 petabytes significa un 15 seguido de 15 ceros. Póngale 15 ceros atrás y ese es el número. Hoy por día en Internet, en esta interacción de todos los sistemas que están interconectados, se genera más información que la que está en todas las bibliotecas de Estados Unidos. Hoy existen computadoras, procesadores, que tienen una capacidad altísima de procesamiento. Un petaflop, lo mismo, se mide en millones de instrucciones de puntos flotantes. Esto es algo muy técnico, pero son extremadamente potentes. Y eso habilita a hacer otro tipo de cosas y que está asociada con los casos que les voy a mostrar en unos minutos. Hoy tenemos la posibilidad de generar, por ejemplo, modelos de predicciones meteorológicas con una escala asombrosa. Esto no se podía hacer hasta hace muy poco tiempo. IBM es una empresa que tiene uno de los pocos, hay menos de 5 modelos de predicciones meteorológicas en todo el mundo, y es la única empresa que tiene un modelo de predicciones meteorológicas locales, que se llama Deep Thunder, y es uno de los ejemplos que les voy a mostrar. Estos modelos de predicciones locales que pretenden proteger los negocios, que pretenden proteger las ciudades, todas aquellas ciudades y todos aquellos negocios que son sensibles al clima, no eran posibles hasta hace muy poco tiempo. Digo, hoy hay muchas cosas que podemos hacer con la tecnología que hasta hace muy poquitito no podíamos hacer, por eso el momento es ahora. Pasa una más, por favor. Entonces, las ciudades inteligentes hoy son una realidad. Hoy las ciudades inteligentes las tenemos que construir, como les decía, con inversión,
más innovación. O sea, tenemos que ser creativos en la forma en la que explotamos toda esta información que se está generando por una infinidad de dispositivos, por sensores de tránsito, por, en fin, cantidad de sensores que existen a lo largo de todas las ciudades, para tomar esa información y tomar mejores decisiones que al final del día va a ser un uso más eficiente de los recursos de la ciudad y le va a permitir una mejor calidad de vida a todas las personas y un crecimiento sustentable. Una más. Este caso es el caso de una empresa dinamarquesa que se llama Dong Energy. No se ve muy bien, no lo puedes enfocar, ¿no? O está así, bueno, no importa, yo se los cuento. Es una empresa de energía. Acá abajo tengo una curva para que entiendan un poco qué fue lo que se hizo. Todos los servicios que dependen de la interacción humana, que están atados básicamente a las costumbres de una ciudad, tienen este tipo de curvas. Es una curva que se llama de doble seno. Porque más o menos todos nos bañamos a la misma hora, más o menos todos comemos a la misma hora, más o menos todos vemos televisión a la misma hora. Entonces se generan como picos durante el día, como senos de consumo. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos dimensionar cuando creamos cualquiera de los subsistemas de la ciudad para poder abastecer estos picos. Entonces, ¿de qué forma yo hago más eficiente el uso de este recurso para disminuir estos picos que van a estar directamente relacionados con la infraestructura que yo necesito para abastecer esa ciudad? Y para todos los valles comenzar a subirnos, para hacer más plana esta curva. Entonces, fíjense lo que hizo esta empresa dinamarquesa, esto lo hizo por supuesto IBM, implementó unos dispositivos en la casa de los clientes que les permitía a través de Internet conocer cuál era su nivel de consumo en cada momento del día. Eso tiene un impacto tremendo, porque ¿qué es lo que hizo? Le permitió a Dong Energy generar diferentes costos para la generación de energía. Los números son tremendos, porque generó un nivel de ganancia del 50%, o sea, se redujo muchísimo los periodos de mantenimiento, casi en un 90%, porque inmediatamente uno sabía dónde se generaba el corte, dónde se generaba. Ya no había que ir a buscar desperfectos. Y además logró hacer un uso mucho más eficiente de ese recurso. Después, bueno, lo complementó con generadores eólicos y otro tipo de situaciones. Pero fíjense cómo aplicando la tecnología y la innovación, tomando esa información que se estaba generando, se lograron números tremendamente grandes. Pasemos a la siguiente. Este es un caso que quería llegar rápido. Es el Centro de Operaciones de Río de Janeiro. Es el centro más grande que existe en toda Latinoamérica. Lo implementó IBM hace unos años. Y cuando nosotros pensamos en un centro de operaciones decimos, bueno, las ciudades son un conjunto de subsistemas interactuando entre sí. Nosotros vemos a las ciudades como un sistema de sistemas y la verdad que pensarlos de manera aislada a veces es muy difícil porque no podemos pensar en tránsito sin pensar en energía, básicamente porque el tránsito se mueve con energía y no podemos pensar en energía sin pensar en medio ambiente porque por sobre todas las cosas en nuestro país hoy el tránsito se mueve quemando combustible fósil. Entonces, todo ese tránsito se está generando gases nocivos para el medio ambiente que a la vez generan mayores efectos climáticos, que generan inundaciones y las inundaciones terminan afectando el tránsito. Digo, podemos hacer cantidades infinitas de circuitos a lo largo de los diferentes sistemas que componen una ciudad. El Centro de Operaciones de Río de Janeiro, yo les voy a contar una anécdota que siempre cuenta el alcalde de Río sobre cómo él tomó la decisión de implementar este centro. Él siempre cuenta que había una persona accidentada que tenía un accidente cerebrovascular. Entonces llaman a la central de ambulancia, se despacha la ambulancia y cuando trata de llegar a ese lugar no puede. No puede porque Río es una ciudad muy especial que genera lluvias muy intensas en zonas geográficas muy reducidas y eso produce deslizamientos que generan catástrofes muy grandes y también, por supuesto, corta las rutas. Entonces, en este caso en particular, se había producido un deslizamiento, cuando la ambulancia trata de llegar para asistir a esa persona no puede. La ambulancia avisa a la central y envían una ambulancia que estaba del otro lado. Como consecuencia de las demoras, esta persona pierde el 40% de su cerebro. Y el alcalde dice, ¿podía haber evitado yo esto? Y sí, la verdad que lo podía haber evitado. Porque quienes administraban las ambulancias sabían que había una persona accidentada y que esa persona necesitaba asistencia. Pero además, quienes administraban la infraestructura urbana sabían que había un deslizamiento y cuál era el impacto de ese deslizamiento en la ciudad. Pero no tenía toda la información junta. Entonces ahí es como la innovación y el potencial de centralizar la información para tomar decisiones, mejores decisiones, cobra cuerpo en este centro de operaciones inteligente que se implementó en Río en el año 2010. El centro de operaciones integra 32 agencias del Estado.
Yo tenía un video para mostrarles, pero los tiempos no dan, así que se los voy a contar y les voy a mostrar algunas de las cosas que se hicieron. ¿Por qué? Porque la idea es coordinar y controlar los recursos para hacer más eficiente la ciudad, para tener mejores tiempos de respuesta, para poder asistir más rápido a las personas. Y aparte para no poder, como fue en el caso que les conté recién, despachar una ambulancia que de repente tiene que volver y en ese momento no estaba disponible para atender a otra persona. Una más. Como les decía, hoy tenemos la posibilidad de hacer otro tipo de cosas y lo que era fundamental en Río, dadas las características geográficas y climáticas que tiene, era generar un modelo de predicciones meteorológicas local. Y se hizo. Y se hizo un sistema que se llama Deep Thunder, que ahora se implementa en otras ciudades, que lo que permite, a través de un radar Doppler y la integración de sensores instalados en la ciudad y un montón de otras cosas, permite entender cuál es la progresión de la cantidad de agua que existe en cada parte de la ciudad, en cada kilómetro cuadrado de la ciudad de Río de Janeiro. Pero no solamente eso, pasa una más. Nosotros generamos, tiene 4 flechitas, así que si querés, apretá 4 veces y ya quedan marcados todos los... Eso. Se genera una predicción, de esta manera funciona el sistema, se genera una predicción sobre la cantidad de agua que existe en la atmósfera. Pero no solamente se hace eso, sino que el sistema interactúa con un modelo terrestre, que es el punto número 2, que nos dice, bueno, ¿qué pasa cuando esa predicción de agua toca el suelo? ¿Cómo fluye? ¿A dónde se va a acumular? ¿Y cuál va a ser el impacto que va a generar? La tercera imagen es una simulación. Es una simulación sobre los puntos de acumulación de agua. Pero acuérdense que yo les dije que es muy importante tener una visión holística, una visión completa de la ciudad y cómo podemos hacer interactuar los diferentes sistemas para poder medir el impacto que nos genera. Entonces, además de generarse ese modelo a partir de las predicciones y cómo interactúan con el modelo terrestre, tenemos una herramienta de simulación. Dice, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si en esta condición que vos me estás simulando corto en determinados lugares de la ciudad? ¿Qué pasa con el tránsito? ¿Cómo me afecta? Entonces, creo que... Pasó una más que quiero ver si está. Sí, está. Entonces, por ejemplo, nosotros en este caso estamos viendo una progresión de los niveles de congestión de tránsito. Esas linitas que están viendo en azul, en algunas en amarillas y después van cambiando a verde o a roja, son niveles de congestión en distintas zonas de la ciudad bajo una simulación, que es esta inundación, que surge a raíz de una predicción que genera el modelo de predicciones meteorológicas. Entonces, nosotros podemos incorporar cambios derivando el tránsito en un sentido, derivando el tránsito en otro sentido, para ver qué es lo que pasaría en la ciudad y cómo va a impactar. Porque digo, para cualquiera de nosotros es evidente que si un viernes a la tarde se corta total o parcialmente la 9 de julio, en 1 o 2 horas, si estamos pensando en un horario cercano al horario de regreso, va a haber una congestión de tránsito tremenda. Ahora, cuando pensamos en ciudades enormes y pensamos en zonas muy remotas de la ciudad, es muy difícil entender. Bueno, los sistemas predictivos hoy nos permiten este tipo de cosas. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de tomar información desde cualquier parte de una ciudad, centralizarla de alguna manera física o lógica, incluso derivar patrones de comportamiento y predecir acontecimientos, que es lo que está pasando en la ciudad de Río. Pasemos una más. Por último, y para cerrar, porque creo que estoy bien, ¿no? Bien. Les quería contar que IBM tiene un programa dentro de responsabilidad social empresarial que se llama Smarter City Challenge. Smarter City Challenge está impulsado por la Fundación IBM, es un programa que invierte $50 millones en 100 ciudades del mundo, por el medio del cual las ciudades se postulan y se eligen determinadas ciudades a través de los problemas fundamentales que tienen y se crea un grupo de ejecutivos. En el medio ustedes pueden ver una foto, ese es el grupo de ejecutivos de una ciudad de acá de Argentina en la cual hicimos esto. Rosario se presentó, ganó el Smarter City Challenge y el año pasado, en 2012, creo que fue por junio, por ahí, y octubre, hicimos el Smarter City Challenge. ¿Cómo funciona? Les decía, las ciudades presentan cuáles son sus problemas, los problemas que están enfrentando, cuáles son los desafíos que tienen por delante, y aquellas que ganan se genera un grupo específicamente preparado para esa ciudad, con especialistas en cada uno de los temas principales que tienen que enfrentar.
Rosario lo ganó, lo hicimos y como resultado del Smarter City Challenge, después de 3 semanas, se les dejó una hoja de rutas para que ellos comiencen a trabajar en el proceso de adopción de inteligencia. ¿Cuáles eran las cosas prioritarias? Por supuesto que todas estas hojas de rutas están aterrizadas a nuestro país y a la realidad de cada ciudad. Cuando uno hace este tipo de análisis no puede pensar en la NASA, no podemos venir a proponer soluciones extremadamente complejas porque sabemos que hay un proceso que hacer. Sin lugar a dudas, en unos años la van a poder hacer, pero hoy la realidad es otra. Entonces, se hizo, Rosario lo ganó y quería que lo conozcan porque ahí abajo yo les dejo la dirección de la página web en donde pueden tomar más información por si les interesa participar del desafío de ciudades inteligentes, o si no, contacten a Alejandro Toscano, que es nuestro gerente de responsabilidad social empresarial. Una más. Así que hoy el cambio es real. Como les dije, existe la instrumentación, existe la interconexión y solamente hace falta que nosotros hagamos la inversión con inteligencia, como decía Watson, que pensemos. Así que las oportunidades van a estar, como siempre va a haber ganadores y va a haber perdedores. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Gracias, hasta luego.